Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Peluso. Yo soy docente de la Unidad Académica de Cardiología de la Universidad de la República. Vamos a hacer una conferencia sobre taquicardias paroxísticas supraventriculares. No tengo conflicto de intereses. Vamos a definir primero la taquicardia es todo aquel ritmo que se presente con una frecuencia mayor a 100 ciclos por minuto. La taquicardia supraventricular es aquella que se origina por arriba de la bifurcación de la de His. Esto quiere decir que los ventrículos se van a activar a través del sistema de conducción. Por tanto, el QRS va a ser fino en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones en las que el QRS puede ser ancho, mayor a 120 milisegundos, cuando existe un bloqueo de rama preexistente, cuando hay aberrancia en la conducción producto de las frecuencias cardíacas altas. Esto es, se llama un bloqueo de rama en fase 3. Lo vamos a ver más adelante, cuando hay una taquicardia antidrómica o cuando hay una estimulación de marcapaso. Estos casos los vamos a discutir un poco más adelante. Las taquicardias supraventriculares, en realidad, hay un montón de diagnósticos específicos de taquicardias supraventriculares que se pueden clasificar a grandes rasgos en taquicardias auriculares. En este caso encontramos la taquicardia sinusal, que no es una arritmia en sí misma, sino que es que responde un aumento de la frecuencia cardíaca secundario a un aumento de las demandas de oxígeno. En estos casos hay que ver si no fue registrada posterior, inmediato a un ejercicio físico, si el paciente no está anémico, si el paciente no tiene alguna distonía, hipertiroidismo, etcétera. Esos casos son los que vamos a ir a buscar la causa subyacente. Después tenemos la taquicardia auricular propiamente dicha, que es una taquicardia que se origina en el músculo de la pared auricular, que puede ser tanto focal como multifocal. Si hay un foco solo de descarga es focal, si hay más de un foco de descarga es multifocal. Las taquicardias de la unión, en estos casos vamos a encontrar a la taquicardia por reentrada nodal, que es la taquicardia más frecuente de las paroxísticas supraventriculares. Y el JET, en realidad el JET también es una taquicardia de la unión, pero es mucho más infrecuente, es muy infrecuente y se genera más que nada en poblaciones pediátricas. Por tanto, el JET no lo vamos a analizar en esta presentación. Las taquicardias por macro reentrada aurículo-ventricular son dos, es la ortodrómica y la antidrómica, y después quedan dentro de las taquicardias supraventriculares las macro reentradas auriculares, esto es esencialmente el flúter, y la fibrilación auricular, que eso van a tener una conferencia separada para eso. En este recuadro van a quedar las taquicardias paroxísticas supraventriculares que vamos a analizar en este escenario. La palabra paroxística hace referencia a que son taquicardias que se presentan la mayoría de las veces de forma súbita y son de corta duración, habitualmente duran unos pocos minutos, a diferencia, por ejemplo, del flúter y la fibrilación auricular, que son arritmias supraventriculares más persistentes que duran días, meses o años. Entonces, es habitual que el paciente se presente en la consulta de emergencia porque tuvo en las horas previas episodios de palpitaciones muy sintomáticas, y cuando le hacemos el electrocardiograma no vamos a encontrar más que un ritmo sinusal porque la taquicardia se dio sola espontáneamente. Ese es el nombre de paroxísticas, que es la que vamos a analizar en esta conferencia. Dentro de estas taquicardias, globalmente, la mayoría responden a una taquicardia por reentrada nodal. El 50-60% son reentradas nodales. El 30% aproximadamente son taquicardias reentrantes de aurículos ventriculares, y un 10% quedan para las taquicardias auriculares. Sin embargo, la edad de presentación de la taquicardia puede orientarnos o modificar un poco la prevalencia. Las taquicardias, por ejemplo, las taquicardias reentrantes auriculoventriculares, fundamentalmente la ortodrómica, se presenta, o sea, es un primer diagnóstico a edades más jóvenes, más cercanas a las edades pediátricas, y por el contrario, las taquicardias auriculares se ven más que nada en pacientes más ancianos, sobre todo por arriba de los 70 años. Luego vamos a ir viendo una por una de estas taquicardias y ver cómo se presentan y cómo las tratamos. Arrancamos entonces el análisis con un caso clínico. Eh, por ejemplo, un caso típico: una paciente de sexo femenino, 70 años, tabaquista, con antecedentes, que tiene palpitaciones de 1 hora de evolución y se presenta en la emergencia muy ansioso. Entonces, ustedes le hacen el electrocardiograma
y ven este ritmo, ¿sí? Entonces, el análisis de este ritmo que podemos ver, bueno, es una taquicardia indudablemente que va a 150 ciclos por minuto, de complejos finos. Si voy a buscar la P en la taquicardia, puede ser difícil de encontrarla. Puedo plantear de que no hay una onda P visible y clara. Y la repolarización, el QRS fino, y la repolarización no tiene grandes alteraciones. Entonces, el primer diagnóstico y el diagnóstico más importante electrocardiográfico, en este caso, es una taquicardia regular, porque es regular, de complejo fino. ¿Sí? Entonces, este es el diagnóstico más importante que tengo que hacer en la emergencia y con eso voy a actuar. Luego sí, puedo ir a hilar un poco más fino a buscar, a ver, algún elemento que me esté diagnosticando específicamente qué tipo de taquicardia es. Y para eso está bueno seguir el algoritmo que me presentan las guías. Esto es, tanto las guías americanas como las europeas presentan el mismo algoritmo diagnóstico. Arrancamos con una taquicardia de complejo fino, es decir, un QRS menor a 120 milisegundos, y lo primero que vamos a ir a ver es si es regular o no es regular. Si no es regular, es decir, si es irregular, entonces ahí estamos pensando en una fibrilación auricular fundamentalmente, o bueno, puede haber otras taquicardias con bloqueos AV variable. Pero nos vamos para el lado de las taquicardias regulares. Lo que tenemos que ir a ver primero es si hay una onda P visible o si no hay una onda P visible. Y si hay una onda P visible, tenemos que ver la relación que hay entre las P y los QRS. Si hay más P que QRS, entonces lo que tenemos que plantear, primero que nada, es un flúter auricular o una taquicardia focal auricular. Un pique de esto es si vemos una taquicardia que va clavada a 150 ciclos por minuto y no vemos una onda, aunque no veamos una onda clara de flúter, una onda de sierra que se ve en el flúter, igualmente lo primero que tenemos que plantear ahí es un flúter auricular. El diagnóstico este, el diagnóstico de descarte o no descarte, pero sí el diagnóstico secundario es la taquicardia auricular. Si no hay más P que QRS, lo que tenemos que ver es si es que hay más QRS que P. En el caso que haya más QRS que P, lo que tenemos que plantear es que sea una taquicardia ventricular. En taquicardia con más QRS que P, lo primero que tenemos que plantear es que sea una taquicardia ventricular. Ahí podemos ir a buscar un poco mejor, afinar el ojo, a ver si no pasamos una taquicardia de complejo ancho que esté ahí medio en el borde de 120 milisegundos por una taquicardia de complejo fino. Pero en cualquier caso, vamos a plantear por frecuencia y por gravedad del cuadro una taquicardia ventricular. Y si no hay más P que QRS, tampoco hay más QRS que P, entonces hay igual cantidad de P que de QRS, y este es el escenario más frecuente dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, y lo que tenemos que analizar ahí es justamente la relación temporal que hay entre las P y los QRS. Y esto las guías lo dividen en tres grupos. Por un lado, vamos a ver un RP largo, es decir, la distancia entre la R y la P que la sigue va a ser mayor a la distancia de esa P con la R siguiente. Eso es un RP largo, RP mayor que el PR. El otro grupo es que tenga un RP corto. El RP corto quiere decir que la P que le sigue a cualquier QRS está más cerca de ese QRS que del QRS siguiente. Pero dentro de los grupos de RP corto hay dos subgrupos, que es RP corto, propiamente dicho, o RP muy corto. ¿Sí? El RP muy corto es aquel que tiene el RP menor a 90 milisegundos. ¿Sí? En función a cómo se presente en la relación esta entre las P y los QRS, es la arritmia que vamos a plantear el diagnóstico específico. Si el RP es muy corto, es el grupo de acá. Fíjense esta imagen, este esquema. Abajo tenemos el RP largo. La distancia entre la R y la P que le sigue es más largo que la distancia entre la P y la R siguiente. Es este grupo de acá. En el medio acá abajo, en el tercero, tenemos la distancia RP es más corta que la distancia entre la P y la R siguiente. Por tanto, es este grupo. Y los dos primeros son RP muy cortos. En este vemos una
P, que está bien pegadita al QRS, de hecho lo está deformando, que a esto muchas veces se lo llama pseudo S cuando está para abajo o pseudo R cuando el piquito esta P está para arriba. Y en el de arriba vemos que no hay una onda P clara, diferenciada del QRS, y esto es porque la P está escondida atrás del QRS, ¿sí? O sea que los dos primeros son RP corto, el tercero es, perdón, los dos primeros RP muy corto, el tercero RP corto y el último RP largo. Cuando el RP es muy corto, lo que vamos a plantear es una taquicardia reentrante del nodo B. Cuando el RP es corto, pero no muy corto, vamos a plantear una taquicardia ortodrómica, y cuando el RP es largo, lo que vamos a plantear es una taquicardia auricular. Vamos a ir viendo cada uno de estos en detalles y vamos a ir viendo excepciones también de esta regla. Entonces, teníamos a una paciente con una taquicardia regular de complejo fino. Lo primero que vamos a hacer, esto es un esquema de las guías americanas, lo primero que tenemos que hacer son maniobras vagales o administración de adenosina intravenosa. Para esto es bueno seguir una serie de pasos para poder hacerlo correctamente y no perdernos ningún dato en el diagnóstico. Eh, entonces está bueno seguir esta serie de pasos y seguirlas en orden. Lo primero es, obviamente, hacer el electro y ver la taquicardia, y luego sí hablar con el paciente, auscultar las carótidas cuando vamos a hacer un masaje del seno carotidio, descartar que no tenga un soplo carotidio, que no tenga un ACV previo ateroembólico, que no haya tenido cirugía carotidia. Conversamos con el paciente, le explicamos bien el procedimiento, hacemos énfasis en que va a sentir una sensación desagradable en el cuello, a veces hasta pueden sentir dolor porque tenemos que apretar ahí en la zona del bulbo carotidio. Lo vamos a posicionar al paciente en decúbito dorsal, ¿sí? Tenemos que hiperextender un poco la cabeza con rotación contralateral a la carótida que vamos a presionar. Tenemos que conectar el electrocardiógrafo. Este paso es muy importante porque la maniobra tenemos que hacerla con un registro electrocardiográfico activo, ¿sí? Esto ya van a ver por qué, pero es fundamental que tengamos el registro mientras hacemos la maniobra. Una vez que estamos prontos, comenzamos el trazado, comienza la tira del registro. Puede ser en la derivación D2. En realidad elegimos la D2 porque generalmente es la que se ve mejor la onda P, pero bueno, puede ser cualquier derivación frontal en la que se vea bien la onda P. Y una vez que está el trazado corriendo, el electrocardiograma registrando, ahí vamos a presionar fuerte por debajo del arco mandibular, y una presión que tiene que ser sostenida durante por lo menos 5 segundos. ¿Sí? No hay que hacer movimientos circulares, no hay que hacer masaje, es simplemente presionar y presionar fuerte. ¿Sí? Una vez que pasaron los 5 segundos, dejo de presionar, corto el registro y ahí voy a analizar el trazado que quedó registrado. La otra maniobra que se puede hacer es adenosina. Hay que tener más o menos las mismas consideraciones. En este caso, lo que tenemos que descartar es que el paciente no tenga un asma severo o tenga una crisis broncoobstructiva activa, en cuyo caso está contraindicado el uso de adenosina. Vamos a explicar el procedimiento, también explicarle que en este caso va a sentir una sensación desagradable transitoria, con a veces disnea, a veces siente mismo palpitaciones, mareos, desasosiego. Eso hay que explicarle que lo va a sentir, es desagradable, pero que va a durar unos pocos segundos, 10 segundos aproximadamente. El paciente en decúbito dorsal también monitorizado, con un monitor que registre el electrocardiograma, que registre presión arterial, que se registre saturación de oxígeno. Tiene que haber disponibilidad de oxígeno cerca y un desfibrilador. Esto normalmente se hace en contexto de áreas de reanimación. Lo mismo, conectar el electrocardiógrafo. Hay que obtener una vía venosa periférica de buen calibre, habitualmente esto es en el antebrazo, para poder administrar el fármaco y comenzar el registro del electro en la derivación de dos, ¿sí? Una vez que está el electro registrando, yo ya previamente cargué en una jeringa 12 miligramos de adenosina, que son dos ampollas, o 18, se pueden hacer 12 o 18 miligramos. Y en otra jeringa tengo que cargar, de 20 mililitros, tengo que cargar suero fisiológico, que es para administrar inmediatamente posterior a la adenosina. La adenosina se administra en bolo,
Se administran los 12 o los 18 miligramos en bolo y enseguida atrás otro bolo de suero fisiológico para lavar y empujar la adenosina y que llegue rápidamente a actuar en el corazón. Eh, yo recomiendo no elevar el brazo. Hay una práctica extendida de elevar el brazo después que se administra la adenosina. Yo en general les recomiendo no hacerlo porque eso puede mover el registro electrocardiográfico y nos podemos perder alguna cosa, podemos este, no llegar a los objetivos que necesitamos. Entonces, si le hacemos un buen bolo del suero fisiológico para empujar la adenosina, no es necesario levantar el brazo. ¿Qué puede pasar después que hago las maniobras vagales? Bueno, puede ser que la maniobra vagal sea terapéutica o sea simplemente diagnóstica. Va a ser terapéutica en las taquicardias que dependen del nodo auriculoventricular para su generación. Por ejemplo, la reentrada nodal o la ortodrómica, su circuito involucra el nodo auriculoventricular y por tanto, como la adenosina o el masaje del seno carotidio generan un bloqueo en la conducción a nivel del nodo AB, eh, la taquicardia se va a cortar, ¿sí? Cuando la taquicardia no involucra el nodo AB para su generación, entonces no se va a cortar la taquicardia, evidentemente, pero sí va a haber un frenado de la conducción auriculoventricular transitorio que me va a permitir ver la onda auricular de base y por tanto vamos a ver si se trata de una taquicardia auricular, de un flúter, etc. Por ejemplo, fíjense, en este paciente viene con una taquicardia regular de complejos finos. En el momento en el que se administra la adenosina, vemos que la taquicardia corta, se ven una serie de P's no conducidas, algunas sí, y luego de a poco las P's van retomando la conducción, estos son P's sinusales, van retomando la conducción hasta que termina en una taquicardia sinusal posadenosina normal, que es una taquicardia sinusal refleja posadenosina, que esto va a los pocos segundos cesa. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos que en los QRS dentro de la taquicardia, al final del QRS, en el segmento ST, vemos una onda negativa o una, sí, una muesca, una onda negativa, que no se ve en los QRS conducidos sinusales. ¿Y esto qué era? Bueno, era una P retrógrada que estaba metida ahí, que estaba muy cerquita del QRS. Y cuando termina la taquicardia, vemos que termina con esa P retrógrada. Lo último que vemos de la taquicardia es esa P retrógrada. Entonces, esto se llama una taquicardia que cesa con P retrógrada, justamente, que esto orienta, no es patognomónico, pero orienta a taquicardias que dependen de la conducción del nodo AB. Cuando la taquicardia cesa, en general vamos a pensar que el nodo AB está involucrado en la taquicardia. Aunque no es una regla, por ejemplo, puede haber taquicardias auriculares que cesen con adenosina, que lo vamos a ver más adelante. Otro caso, fíjense acá, tengo una taquicardia muy rápida, regular de complejos finos. Hay algo ahí entre la R o el QRS y la T que podría ser una onda P negativa, no queda claro porque la taquicardia va muy rápida. Y cuando le administro adenosina sucede esto, sucede que la taquicardia cesa, veo una línea, o por lo menos la frecuencia ventricular rápida cesa, hay una pausa, veo una línea de base eh, ondulatoria, que esto es un registro claramente de un flúter auricular, y después de a poquito vuelve a conducir, ese flúter vuelve a conducir hacia los ventrículos cada vez más rápido hasta que al final del trazado veo que vuelve la misma taquicardia que tenía al principio. Entonces lo que hicimos acá fue, nos sacamos la taquicardia, no fue terapéutica, pero sí fue diagnóstica. Me ayudó a ver que debajo de esta arritmia muy rápida hay un flúter auricular. ¿Sí? Esto es un caso típico de administración de adenosina en un flúter. Por tanto, esta taquicardia no depende del nodo auriculoventricular para su génesis.
Yendo un poco más específico a los diagnósticos de la taquicardia, vamos a arrancar por la taquicardia de reentrada nodal, que es la taquicardia más frecuente dentro de las paroxísticas supraventriculares. Se lleva aproximadamente el 50 al 60% de las taquicardias. Tiene un inicio habitualmente en la edad adulta. Hay un pico de incidencia en mujeres en la cuarta y quinta década de la vida, aunque puede presentarse antes o puede presentarse después. Sí es más frecuente en mujeres, una relación 2-1. Se presentan, característicamente, se pueden presentar con el signo de la rana. Esto es una visualización de los latidos cardíacos a nivel de las venas yugulares. Se ven los latidos a nivel del cuello y esto responde a que las aurículas se están contrayendo casi en el mismo momento que los ventrículos y por tanto se contraen con válvulas auriculoventriculares cerradas y eso genera una transmisión de la presión auricular de forma retrógrada hacia las venas yugulares. Y habitualmente el paciente siente que tiene los latidos de la taquicardia a nivel del cuello. Las frecuencias cardíacas son muy variables, se está descrito entre 120 y 200 ciclos por minuto, eso no es característica de ninguna de las taquicardias. Y la onda P en el electrocardiograma va a ser una onda P retrógrada. ¿Por qué? Lo mismo, bueno, la taquicardia se está generando a nivel del nodo auriculoventricular, es una reentrada a nivel del nodo auriculoventricular, que desde este lugar activa las aurículas hacia arriba y los ventrículos hacia abajo. Por tanto, las aurículas se van a despolarizar de forma caudocraneal y se va a ver una onda P negativa en cara inferior. ¿Cuál es el mecanismo de esta taquicardia? Bueno, hace taquicardia quien puede y no quien quiere. ¿Por qué? Porque necesitamos una doble fisiología nodal, o lo que se conoce como doble fisiología nodal para poder generar esta taquicardia. Un 20 a 30% de los individuos tienen una doble fisiología nodal, pero no todos ellos van a generar la taquicardia. Por tanto, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y la doble fisiología implica que exista una vía rápida de conducción que tiene una mayor velocidad de conducción y un periodo refractario más largo y una vía lenta que tiene una menor velocidad de conducción, pero un periodo refractario más corto. Entonces, fíjense lo que pasa. Eh, por ejemplo, en este registro veo un ritmo sinusal que viene conducido al QRS, PQRS, PQRS, y en este caso hay una extrasístole supraventricular que genera una conducción hacia los ventrículos, un QRS con un PR más largo. ¿Por qué el PR más largo? Bueno, porque esa extrasístole ventricular anticipada se encontró a la vía rápida en periodo refractario y no le quedó otra opción que bajar por la vía lenta. Y por tanto, como es una conducción lenta, el PR en este caso se va a alargar. Y cuando llega acá al final y despolariza el GIS, se va a encontrar de nuevo ahora la vía rápida fuera del periodo refractario y por tanto va a ser capaz de conducir el impulso hacia atrás y activar o despolarizar las aurículas. Y así, a medida que va girando, que puede girar el circuito a nivel del nodo auriculoventricular, se va perpetuando la taquicardia. Fíjense que hay URS seguido de una onda P retrógrada, bien pegadita al QRS. Acuérdense que esto lo habíamos clasificado dentro del grupo de los RP muy corto, porque las aurículas se están despolarizando casi a la vez que los ventrículos, justamente porque la arritmia está girando a este sector y está tirando para arriba y para abajo. Acuérdense que puede ser el RP puede ser tan corto como 0 milisegundos. Eso quiere decir que hay una activación en simultáneo de las aurículas y de los ventrículos. Esa es la norma, es la mayoría de los casos de las reentrantes nodales. Hay algunas reentrantes nodales que son atípicas y por eso la guía también pone algunos casos raros que se pueden presentar con RP corto o incluso RP largo, pero estos casos son muy infrecuentes, por tanto vamos a sacarlo del análisis. Está bien no pensar en estos casos en emergencia, simplemente quedarnos con la taquicardia reentrada nodal típica, que es el 95% de los casos. El tratamiento que vamos a hacer, bueno, una vez que yo le hice la adenosina y cesó la taquicardia, ya saqué la taquicardia y por tanto ya hicimos gran parte de lo que teníamos que hacer.
En estos casos vamos a explicarle al paciente que se trata de una arritmia benigna. Eso sirve mucho para tranquilizar al paciente y reducir muchas veces la ansiedad y los síntomas que se generan naturalmente por palpitaciones o enfermedades cardíacas. Entonces, tranquilizar al paciente que se trata de una arritmia benigna. Si es el primer episodio, puede no recurrir, el paciente puede tener solamente un episodio en la vida y en esos casos no es necesario estrictamente hacer medicación. Si vamos a hacer medicación, la medicación que tenemos que hacer son aquellas que actúen a nivel del nodo auriculoventricular. Por tanto, podemos usar beta bloqueantes o diltiazem en función de las contraindicaciones que tenga cada uno. Tenemos que educar al paciente sobre las maniobras vagales que puede hacer. Puede hacerse tanto automasaje del seno carotidio o hacer maniobras de valsalva cuando sienta que aparecen las palpitaciones, y esto muchas veces ayuda a que el paciente las controle en domicilio y corte la arritmia en domicilio y no sea necesario que el paciente acuda a urgencias. Naturalmente que vamos a mandarlo a un control con el cardiólogo y después, posteriormente, el tratamiento definitivo será la ablación de la vía lenta. Pasamos a las taquicardias reentrantes auriculoventriculares. Esto es el grupo más frecuente dentro de las RP corto. Es una taquicardia que involucra tanto las aurículas como el sistema de conducción como una vía accesoria para formar el circuito, ¿sí? Por tanto, necesito de una vía, por lo menos una vía accesoria para generar una taquicardia reentrante auriculoventricular. Y una vía accesoria es justamente eso, es un haz muscular aberrante que conecta eléctricamente las aurículas y los ventrículos. Normalmente aurículas y ventrículos están conectadas solo por el sistema de conducción. Cuando hay una vía accesoria, bueno, hay más de una conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos. Esa vía puede tener una conducción exclusivamente retrógrada, y en ese caso es una vía, se llama vía oculta. Puede tener una conducción exclusivamente anterógrada. Esto es el menos de un 10% de los casos en los cuales la vía conduce solo para adelante. O puede ser bidireccional, que conduzca tanto para adelante como para atrás. Si la vía es anterógrada o bidireccional, es decir, en los casos en los que conduce para adelante, es cuando tenemos una preexcitación, que la vemos con la onda delta, con un PR corto. Y cuando hay preexcitación y hay diagnóstico de taquicardia, entonces estamos frente a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. El inicio de estas taquicardias en general es en la edad pediátrica, como había mencionado previamente. Pueden presentarse por primera vez en edad adulta, pero en general es en la edad pediátrica, y hay un pico de incidencia entre la primera y segunda década de la vida. En este caso es más frecuente en hombres. La más frecuente de las reentrantes auriculoventriculares es la taquicardia ortodrómica. En este caso, lo que vamos a ver es una P retrógrada porque se está activando desde la base de las aurículas. Puede ser desde la izquierda o de la derecha, depende de dónde está la vía accesoria que conduzca hacia atrás. Y va a bajar la activación eléctrica, se va a despolarizar la aurícula, va a llegar al nodo AB, va a bajar por el sistema de conducción, va a despolarizar los ventrículos y después nuevamente va a conectar la vía accesoria para formar el circuito, ¿sí? La taquicardia ortodrómica, la actividad eléctrica baja por el sistema de conducción y sube por la vía accesoria. Por tanto, el QRS en general de estas taquicardias es fino, ¿sí? Porque baja por el sistema de conducción y la P está separada del QRS, claramente separada del QRS, porque se tiene que activar primero toda la pared ventricular para poder llegar a la vía y ahí recién poder despolarizar las aurículas. No puede estar la P o la aurícula escondida atrás del QRS. En el caso de en que la P esté escondida atrás del QRS o que esté muy muy pegadita al QRS, entonces ahí tenemos que descartar la taquicardia ortodrómica. No es compatible con el circuito de la arritmia. Entonces la P habitualmente se ve en el segmento ST. El RP es corto, pero no puede ser muy corto, tiene que ser mayor a 70 milisegundos. La P no puede quedar escondida atrás del QRS, el QRS es fino, y las frecuencias cardíacas también pueden ser muy variables. Hay una característica que se ve mucho en las taquicardias ortodrómicas, no en todas, pero sí es más frecuente en las ortodrómicas, que es la alternancia eléctrica. Esto es, miren, les muestro acá.
en este trazado que tenemos acá. Ven que hay un QRS de menor voltaje, uno de mayor, uno de menor voltaje, uno de mayor voltaje y así sucesivamente. Esto es característico de las taquicardias ortodrómicas, no es patognomónico de nuevo, pero sí se ve mucho en ese tipo de taquicardias y puede ayudar un poco al diagnóstico. La reentrante auriculoventricular también se puede presentar como taquicardia antidrómica. Esto es un 10% de los casos. Y en este caso, el circuito de activación va a ser el mismo, pero va a girar en el sentido opuesto. En este caso, la activación ventricular va a ser a través de la vía, se va a despolarizar la pared ventricular, va a llegar al sistema de conducción, va a pasar por el nodo AB y ahí recién se van a despolarizar las aurículas. Como la activación es a través de la vía, entonces el QRS necesariamente va a ser ancho. Y esto es una activación ventricular que se da enteramente a partir de la vía y por tanto esto se llama una preexcitación máxima. Y entonces lo que vemos es una taquicardia regular de complejo ancho. En estos casos, si no tenemos ningún antecedente conocido del paciente, lo primero que tenemos que interpretar, toda taquicardia regular de complejo ancho lo tenemos que interpretar como TB, como taquicardia ventricular, y por tanto el manejo en agudo va a ser igual que la taquicardia regular de complejo ancho con cardioversión eléctrica. Entonces, vamos a hacer una distinción entre taquicardia regular de complejo ancho. Tenemos que ver cuándo puede ser TB y cuándo puede ser taquicardia supraventricular. En términos generales, toda taquicardia, o el 80% de las taquicardias de complejo ancho son, las taquicardias regulares de complejo ancho son taquicardias ventriculares. En el caso de que el paciente tenga antecedente de cardiopatía isquémica o cardiopatía estructural o FEBI reducida, en esos casos el porcentaje de TB dentro de las taquicardias regulares de complejo ancho sube el 95%. O sea que estamos habilitados en emergencia a toda taquicardia de complejo ancho, interpretarla a priori como TB. Ahora, tenemos que saber que hay algunos casos en que la taquicardia supraventricular se puede presentar como complejo ancho, ¿sí? Y estos son, por ejemplo, cuando hay, como hablamos hoy, cuando hay un bloqueo de rama preexistente, es decir, el paciente en sinusal y en taquicardia presenta un bloqueo de rama. Puede haber un escenario en el que haya un bloqueo de rama en fase 3, que este es el bloqueo de rama dependiente de frecuencia, y esto se genera por ritmos tan rápidos que la rama, habitualmente la rama derecha, con un periodo refractario más largo, se bloquea y se bloquea solo en la taquicardia. Puede haber un ensanchamiento del QRS que sea inducido por fármacos que esté tomando el paciente, sobre todo fármacos de la clase 1C, o puede ser una taquicardia supraventricular con una conducción anterograda por una vía, como es el caso que vimos recién de la taquicardia ortodrómica. Esto es un 5% de los pacientes que se presentan con taquicardia de complejo ancho. También puede estar una taquicardia supraventricular que esté estimulada por marcapasos en los ventrículos, que eso ya lo verán en la conferencia de marcapaso. Entonces podemos decir como un aforismo que toda taquicardia de complejo fino es una taquicardia supraventricular, pero no toda taquicardia de complejo ancho es una taquicardia ventricular. Un paréntesis que vamos a hacer es la fibrilación auricular preexcitada. Fíjense, arriba hay un ritmo que es un ritmo sinusal con una preexcitación clara, un PR corto, una onda delta, que se ve claramente en todas las derivaciones, una vía izquierda. Y abajo vemos el mismo paciente que se presenta con una taquicardia irregular y de complejos anchos. Y si analizamos un poquito mejor, vemos que no todos los QRS tienen la misma duración, hay una mínima variación entre QRS y QRS. Esto que vemos acá es una fibrilación auricular preexcitada que tiene estas características, acuérdense de estas siglas FBI, Fast Broad Irregular, en inglés, o sea que si ven una taquicardia rápida, ancha e irregular, tenemos que hacer diagnóstico de fibrilación auricular preexcitada por la implicancia pronóstica que esto suscita. Y el tratamiento en este caso va a ser una cardioversión eléctrica inmediata. ¿Sí?
está contraindicado en estos casos el uso de adenosina. Piensen que esto es una fibrilación auricular que conduce rápidamente hacia los ventrículos. Esa vía que está preexcitando los ventrículos, cuando la aurícula instala una fibrilación auricular, conduce rápidamente los impulsos hacia los ventrículos. No hay un frenado a nivel del nodo auriculoventricular, o si lo hay, en este caso no nos importa porque la actividad eléctrica está conduciendo hacia los ventrículos por la vía. Entonces, esto tenemos que interpretarlo como una vía de alto riesgo, porque conduce rápidamente hacia los ventrículos y tenemos que actuar en consecuencia. Este paciente, naturalmente, que requiere un ingreso, una monitorización y una ablación de la vía accesoria antes de irse de alta por el pronóstico que esto implica. Entonces, el riesgo de la arritmia va a depender de las propiedades de conducción de la vía. Esto es como hablamos recién, si la vía conduce rápidamente, va a tener un riesgo de muerte súbita, justamente porque una FA puede degenerar en fibrilación ventricular. Por tanto, estas son, pues, tenemos que interpretarlas como vías de alto riesgo. Si no hay una preexcitación manifiesta, acuérdense que había un grupo de pacientes en los cuales la vía se denominaba oculta. Bueno, en esos pacientes que no hay una preexcitación manifiesta, el tratamiento que vamos a hacer de forma ambulatoria son los beta bloqueantes. Si hay una vía manifiesta, en ese caso los beta bloqueantes por sí solos no sería conveniente darlos, porque en realidad lo que vamos a estar haciendo es frenando la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y potenciando por tanto la conducción a nivel de la vía. En esos casos tenemos que dar un fármaco que disminuya la conducción a nivel de la vía, y eso es la flecainida o la propafenona en nuestro medio, o cualquier fármaco 1C. Para esto tenemos que descartar que el paciente no tenga infartos previos, no tenga una FEI reducida, no tenga cardiopatía isquémica o estructural, que no tenga un síndrome de Brugada o bloqueos de rama. Si no tiene nada de eso, podríamos usar flecainida propafenol. También educar sobre maniobras vagales, que pueden cortar la taquicardia. Estos son taquicardias que involucran el nodo AB. El control con el cardiólogo y el tratamiento definitivo va a ser la ablación de la vía accesoria. Seguimos entonces, ahora la taquicardia auricular. Fíjense que la taquicardia auricular también puede estar presente en todos los grupos de RP, pero es más frecuente en el RP largo. La taquicardia auricular es una taquicardia que se origina en el músculo auricular, ¿sí? En este caso no necesita de la unión auriculoventricular para perpetuarse, ni para iniciarse. El ritmo auricular, como toda taquicardia, puede ser muy variable. Necesariamente tiene que ser más de 100 ciclos por minuto para diagnosticar una taquicardia. Y el origen de la taquicardia no tiene que ser el nodo sinusal, evidentemente. La prevalencia aumenta con la edad. Acuérdense que esta se ve más que nada en poblaciones ancianas. Un cuarto de ellas ocurre en pacientes mayores de 70 años. El RP largo es lo más habitual, pero depende de la conducción a nivel del nodo AB. Piensen que si tenemos una taquicardia muy rápida y un nodo AB que conduce muy poco, la onda P va a estar, o se va a ver un intervalo PR que va a ser relativamente largo, y la onda P posiblemente quede más cerca del QRS precedente que del siguiente. Por tanto, es que la podemos encontrar en cualquiera de los grupos de RP largo, corto o muy corto. El foco de origen puede ser variable, hay distinta prevalencia en distintos sectores a nivel auricular, pero puede ser en cualquier lugar, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, y justamente el origen es lo que va a determinar el eje de activación auricular y por tanto la morfología de la onda P. Podemos encontrar, por ejemplo, ondas P, no sé, negativas en cara inferior porque se está activando la aurícula desde un foco que está en la base de las aurículas, y de repente, por ejemplo, con una BR positivo y una BL también positivo, o una BR positivo y una BL negativo, si es que las aurículas se despolarizan desde izquierda a la derecha. Es muy variable esto, y la P va a responder a dónde está originado el foco de la taquicardia. Fíjense cómo es el comportamiento típico. Veo un ritmo sinusal que está conducido con QRS.
Yo no sé qué derivación es esta, pero podríamos plantear que es un D2. Entonces vemos que en algún momento se inicia la taquicardia con una P negativa, ¿sí? Que conduce a un QRS, se perpetúa la taquicardia. Sigue la taquicardia hasta que en un momento cesa la taquicardia y en este caso, a diferencia de lo que vimos hoy, cesa sin onda P. Quiere decir que lo último que se activó es el QRS y esto es compatible con una taquicardia que se está generando a nivel del músculo auricular que conduce hacia el ventrículo, a la frecuencia de la taquicardia y cuando termina la taquicardia, evidentemente no voy a tener onda P ni QRS que lo siga y retoma, cesa la taquicardia y retoma el ritmo sinusal. Acá hay una pequeña rachita de taquicardia auricular que vuelve y luego cesa nuevamente. Esto es bastante característico también de las taquicardias auriculares incesantes que tienden a cortar y arrancar nuevamente y en estos casos, bueno, luego hay que hacer un poco más intensos en el tratamiento. La taquicardia auricular se puede presentar con una conducción auriculoventricular de tipo Benkebach. Fíjense, por ejemplo, vemos un PR corto, un PR un poco más largo, un PR un poco más largo, y acá hay una P que no conduce y luego retoma el ciclo de Benkebach. PR corto, PR largo, PR más largo y P bloqueado. ¿Sí? Esto depende de las propiedades de conducción del nodo B más que de la frecuencia de la taquicardia. O puede presentarse como una conducción auriculoventricular 2-1. De cada 2P hay un QRS. Acuérdense que hoy al principio vimos el algoritmo que cuando tenemos más P que QRS en un ritmo regular tenemos que pensar o en flutter o en taquicardia auricular con conducción AB 2-1. Y por último, vamos a las taquicardias auriculares multifocales. Anteriormente veíamos las monofocales, ahora vemos las multifocales, que no es otra cosa que varios focos de activación auricular que están entremezclándose y activando las aurículas a su ritmo. Y lo que vamos a ver es una taquicardia en la que se ven tres o más morfologías de ondas P. Fíjense acá, por ejemplo, vemos una morfología de onda P, otra onda P distinta, otra onda P distinta, ¿sí? Es decir, que hay varios focos auriculares activándose de forma relativamente caótica y conduciendo hacia los ventrículos. En estos casos, los intervalos PP, PR y RR son completamente variables, no hay un patrón establecido, no hay uno de los focos que sea el predominante, sino que se van entremezclándose el uno y otro y eventualmente, bueno, la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 ciclos por minuto, que esto es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de un ritmo auricular migrante. Es el mismo fenómeno, solamente que vamos a definirlo como taquicardia auricular multifocal cuando es más de 100 ciclos por minuto. Entonces, el tratamiento de la taquicardia auricular en agudo, si el paciente está inestable, es la cardioversión eléctrica, ¿sí? La adenosina se puede usar, pero cuando hay una taquicardia auricular, en general la adenosina no va a cortar la taquicardia. Acuérdense que la taquicardia auricular no depende del nodo AB, salvo en algunos casos que sí puede terminar la taquicardia, pero en esos casos la taquicardia tiende a volver, tiende a ser una taquicardia auricular incesante. Una vez que termina la acción de la adenosina, que son unos 10 segundos, la taquicardia vuelve. Por tanto, en agudo, el paciente inestable va a llevarse una cardioversión eléctrica. Si no está inestable, podemos usar betabloqueantes o diltiazem como primera línea. Ahí también tenemos que ver las contraindicaciones de uno y de otro. En estos casos, estos fármacos pueden terminar la taquicardia, pero si no la terminan, por lo menos pueden disminuir la conducción a nivel del nodo B y por tanto mejorar los síntomas, mejorar la hemodinamia y frenando la frecuencia ventricular. Y a largo plazo el tratamiento que vamos a hacer farmacológico es con lo mismo, es con beta bloqueantes y el Yasem. Tenemos que descartar las contraindicaciones de cada uno, un control con el cardiólogo y el tratamiento definitivo de esta arritmia va a ser también la ablación del foco auricular. Y bueno, eso fue la presentación. Esto es las referencias bibliográficas y fue todo por ahí. Muchas gracias.